Bienvenidos al programa número 251 de Economía en Breve, que a partir de ahora, 6 de febrero, se distribuye de forma oportuna solo a sus suscriptores. Les agradezco enormemente a todos los que ya se han suscrito al programa para darle viabilidad financiera y mantenerlo 100% independiente. Si ustedes están viendo el programa 2 semanas después, los invito a suscribirse para recibirlo de forma oportuna, si esto les sirve mejor. En la descripción del programa les pongo una liga a un video con la explicación de la misión del programa y cómo suscribirse. El indicador más relevante de esta semana fue el Producto Interno Bruto, que como ustedes saben es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país y que en esta ocasión registró una nueva contracción de 0.1% en el cuarto trimestre del año, como pueden ver aquí en este cuadro del INEGI. Si lo vemos de forma gráfica, el PIB ligó su segunda contracción trimestral consecutiva en el último trimestre del año pasado, lo que algunos analistas refieren como una situación de recesión, lo que no sería correcto al 100%, pero independientemente de la discusión que pueda haber al respecto, el hecho es que la economía está mostrando un pésimo desempeño con niveles de producción similares a los que había en el 2016. Regresando a nuestro cuadro, podemos ver que la caída estuvo propiciada principalmente por el sector servicios, que representa 2/3 partes de la producción, que se contrajo el sector servicios 0.7% en el cuarto trimestre, mientras que la producción industrial alcanzó a crecer 0.4%. Aquí es donde se ubican muchas de las empresas pequeñas y medianas que no lograron sobrevivir a la crisis producida por la pandemia, me refiero a los servicios, y muy probablemente estamos viendo en este sector el impacto de la reforma a la subcontratación. De forma acumulada en el año, el PIB creció 5% real anual, lo que bajo circunstancias usuales sería una tasa buenísima, pero ahora solo representa el rebote respecto al fondo producido por la crisis de la pandemia del COVID en el 2020, es decir, como estamos comparando contra un nivel inusitadamente bajo, el resultado es una tasa de crecimiento elevada. Al final del día son malas noticias, ya que la economía presenta un declive que confirma una situación de debilidad muy acentuada. La industria automotriz presentó nuevamente malos resultados en el mes de enero. La producción de vehículos ligeros sumó 253.4 miles de unidades, quedando 9.1% por debajo del nivel observado hace un año, y con la producción más débil que hemos visto para un mes de enero desde el 2014. Las exportaciones sumaron 216.6 miles de unidades, mostrando una contracción de 3.1% anual y siendo el mes de enero más débil desde el 2016. Las ventas internas apenas sumaron 78.6 miles de unidades, bajando 3.8% respecto a enero del 2021 y representando el nivel más débil para un mes de enero en 10 años. La industria automotriz está siendo seriamente afectada por la falta de microprocesadores a nivel mundial, lo que ha empujado a muchas armadoras a reducir su producción y concentrarse en las unidades que más valor les aportan y no necesariamente en lo que los consumidores más demandan. Estos problemas no se van a resolver, por cierto, en el corto plazo y podrían seguir afectando el desempeño de esta importante industria por varios meses, restándole crecimiento al sector industrial y a toda la economía en el presente año. Las cifras de la inversión fija bruta de noviembre siguieron siendo tristes en lo general, con una caída de 0.1% mensual que pueden ver en este cuadro del INEGI. En esta siguiente gráfica, con los crecimientos mensuales de la inversión total, pueden ver que se ha estancado básicamente en los últimos 2 meses y promedia una caída de 0.2% mensual de abril a noviembre. En esta otra gráfica podemos ver que el nivel de inversión en el país se encuentra en niveles parecidos a los que tenía en el 2011 y se aprecia una clara tendencia descendente que inicia a mediados del 2018, reflejando el adverso entorno para los negocios que se ha creado, sobre todo por varias decisiones desafortunadas de política pública. Regresando al cuadro del INEGI, la inversión en construcción se contrajo 0.7% en el mes, mientras que la inversión en maquinaria y equipo logró crecer 0.2%. Especialmente dramática ha sido la caída en construcción no residencial, como podemos ver en esta gráfica, aunque comienza a perfilarse una tendencia ascendente desde el fondo alcanzado en el 2020. La inversión en maquinaria y equipos se ha recuperado de forma más rápida a la caída de la pandemia, como pueden ver en esta gráfica, pero se ha estancado en los últimos meses.
Por cierto, en la semana, la Secretaría de Economía dio a conocer su plan de reactivación económica para 2022, que francamente no veo cómo vaya a detener la debilidad de la economía, aunque sí tiene por ahí un par de medidas que resultarían muy positivas. El documento plantea varias acciones genéricas, pero no se ve cómo se van a conseguir y en varios casos se va a contrapelo de lo que están produciendo las políticas públicas. Por ejemplo, en el eje 1, que se refiere al mercado interno, el empleo, las regiones y los sectores, se anticipa una política industrial que se publicará en marzo y ya comentaremos en su momento, y se plantea también desarrollar centros de innovación para la digitalización 4.0 y atraer proyectos de tecnología. Pero por otro lado, se está aplicando impuestos a las plataformas de Internet y se está impulsando una reforma energética que espanta a las empresas de tecnología. Esta noticia, por ejemplo, de que la Comisión Reguladora de Energía busca revocar el permiso de autoabastecimiento a la empresa Energía Eólica del Sur, que opera el parque eólico más grande de América Latina en Oaxaca y para el cual se invirtieron 13.249 millones de pesos y que abastece a filiales de las empresas FEMSA y Heineken en México, acusándola de vender energía a terceros, representa otro golpe al entorno de negocios del país y va en contra de lo que se quiere lograr en este plan de reactivación de la Secretaría de Economía. Regresando al plan, se quiere detonar la economía circular, pero no nos dice cómo. En la parte de regiones y sectores se enfocan por completo en la región sur-sureste, dejando de ver las enormes oportunidades que hay del Bajío hacia el norte. Hablan de desarrollar las cadenas de suministro, pero nuevamente no nos dicen cómo, y nuevamente se pasa por alto que la reforma energética del gobierno afectaría a estas cadenas. En el tema más urgente, que es el impulso a la inversión, hablan de crear los estímulos y condiciones necesarias para su atracción, pero por un lado no nos dicen cómo y cuáles serán estos estímulos, y por el otro lado se vulnera con otras acciones la certeza jurídica, que es la piedra angular sobre la que se genera la inversión en un país. Por cierto, esta semana, hablando de certeza jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dejar sin cambio la pregunta que hará en el proceso de revocación de mandato, tal como el presidente quería, en una votación dividida de 7 ministros a favor de cambiar la pregunta y 4 a favor de mantenerla, incluyendo el voto del presidente de la Corte y recordando que para cambiarla se requería una mayoría calificada de 8 votos. Tal vez los ministros que votaron a favor de mantener la pregunta se sientan muy confortables con la justificación de su voto y de hecho están en su derecho, pero el resto de la ciudadanía observa estas decisiones y actúa en consecuencia. Si los inversionistas perciben esto como una nueva afrenta al Estado de Derecho, simplemente votan con su bolsillo y dejan de invertir. Miren, para que vean la falta de congruencia del proceso actual, basta echarle un ojo al artículo 5 de la Ley Federal de Revocación del Mandato, que dice que este es un procedimiento de la ciudadanía a partir de la pérdida de la confianza. Pero el principal impulsor de este ejercicio es el propio presidente. ¿Será porque ya se perdió la confianza él mismo o porque lo que sabe hacer es estar en campaña para distraer a la ciudadanía de todos los problemas que vive el país y porque ya se está encaminando a las elecciones de este año y del 2024? Regresando al plan de reactivación de la Secretaría de Economía, algo que sí es muy positivo y ojalá lo puedan conseguir es la mejoría regulatoria y la agilización de trámites, ya que esto fomentaría la creación de más empresas y empleos. Otro indicador relevante de la semana fue el consumo privado del mercado interior, que presentó buenos resultados al crecer 0.7% en el mes de noviembre, como se observa en este cuadro del INEGI. En esta gráfica puede verse la evolución reciente de la tasa de variación mensual del consumo privado interior, que liga ya 5 meses con tasas positivas, lo que desde luego es una buena noticia. Si vemos el nivel del consumo privado en esta otra gráfica, podemos notar que ha habido una recuperación gradual hacia niveles parecidos a los que había en el 2017. El brinquito de este último mes podría marcar un cambio respecto al estancamiento que había presentado el consumo en los meses previos, luego de la caída del mes de junio. A pesar de que este desempeño son buenas noticias, no lo veo todavía suficiente como para cambiar la percepción de que el gasto en consumo de los hogares sigue relativamente débil. Ya veremos cómo se comporta en diciembre. Otro de los indicadores que ha mostrado un desempeño, en este caso excepcionalmente positivo, ha sido el de las remesas que mandan los trabajadores mexicanos en el extranjero a sus familias en México. En el mes de diciembre las remesas sumaron 4.8 mil millones de dólares, con lo que totalizaron en el año 51.6
miles de millones de dólares, superando por mucho los 40.6 miles de millones de dólares registrados en el 2020, como vemos en esta gráfica. Por cierto, me llama la atención que el presidente presuma el crecimiento de las remesas como un logro, cuando en realidad debería ser motivo de tristeza, ya que millones de nuestros compatriotas tienen que salir del país para encontrar oportunidades que les permitan ver por sus familias y van a producir y a contribuir a la riqueza de los Estados Unidos en lugar de poder hacerlo aquí en México. En otro tema, Banco de México publicó los resultados de su encuesta entre analistas del sector privado que pueden ver en este cuadro resumen, en el que destaca un recorte importante al pronóstico de crecimiento del PIB para este año, de 2.79% en la encuesta de diciembre a 2.27% en la encuesta actual. En la siguiente gráfica podemos ver la producción de bienes y servicios del país, cómo cerró el 2021 y cómo se estima en esta encuesta, donde sería hasta el 2023 cuando se recuperara el nivel previo a la pandemia. Para que se den una idea de lo que implica esta reducción del pronóstico de crecimiento de 2.79 a 2.27%, haciendo números muy gruesos, esto representa cerca de 144 mil millones de pesos de menor producción. Con ese dinero se podrían crear 892 mil empleos de 3 salarios mínimos. Se podrían crear también algo así como 144 mil empresas pequeñas o dar 3.4 millones de canastas mínimas de acuerdo a la definición de Coneval para sacar de la pobreza extrema a 3.4 millones de personas todo un año. De ese tamaño es la pérdida en la producción que se anticipa para este año y veo que este pronóstico tristemente seguirá bajando. Regresando al cuadro, para la inflación de este año se revisan los pronósticos al alza tanto para la general como para la subyacente. Para las tasas de interés de referencia monetaria también hay una revisión al alza para terminar en 6.84% este año. Respecto al clima de negocios, para los siguientes 6 meses solo el 19% de los encuestados espera que mejore, mientras que 36% espera que se deteriore y un 44% anticipa que seguirá igual. Respecto al momento actual para decidir invertir, la gran mayoría, un 53%, considera que hay una mala coyuntura para invertir, contra un magro 8% que considera que es buen momento y un 39% que no está seguro. Triste. En la semana se publicaron también las cifras del indicador IMEF, que como ustedes saben es uno de los indicadores que mejor anticipa los cambios en el ritmo de la actividad económica. El año comenzó con un tropiezo importante tanto en el indicador manufacturero como en el no manufacturero, no solo porque se redujeron de forma sensible respecto a diciembre, sino porque regresaron a niveles de contracción por debajo de los 50 puntos, como vemos aquí en la gráfica. Aunque no se ve en esta gráfica, algo que llamó la atención al comité del indicador IMEF es que todos los subcomponentes en ambos indicadores se contrajeron respecto a diciembre. Estos indicadores apuntan a un mal inicio del año para la actividad económica, que recordemos se vio afectada por el ausentismo provocado por el disparo de los contagios de COVID, ya que las personas que se enfermaron dejaron de ir a trabajar. El INEGI dio a conocer también los resultados de su encuesta de confianza del consumidor que pueden ver en este cuadro, donde se observa una reducción generalizada en sus componentes. El indicador de confianza del consumidor es un índice de difusión que se construye asignando un número a las respuestas de los consumidores, como ven aquí en el cuadro, y con 50 puntos como el umbral que divide la mejoría del deterioro. Niveles por debajo de los 50 puntos quiere decir que el promedio de los consumidores espera un deterioro en la pregunta que están respondiendo o en el indicador en general. Como pueden ver en esta gráfica, el índice general presentó una baja por segundo mes consecutivo y se mantiene por debajo de los 50 puntos, lo que quiere decir que los consumidores ven un deterioro en las condiciones a su alrededor. Por cierto, los consumidores mexicanos suelen ser básicamente pesimistas, ya que el índice siempre se ha ubicado por debajo de los 50 puntos, incluso en los periodos en los que la economía ha estado creciendo a buen ritmo. El entorno político estuvo muy agitado con varios eventos, comenzando por los señalamientos hechos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el Parlamento Abierto, donde se discute, por cierto, la reforma energética, pidiendo a los legisladores no dejarse engañar por las cifras sin sustento que está presentando la Comisión Federal de Electricidad, que diría fue bastante inusual para el líder de los empresarios.
Por otro lado, el Financiero hizo la entrega de sus encuestas de evaluación del gobierno con una notable caída en la aprobación presidencial de 67% en diciembre a 60% en enero, como ven en esta gráfica. Uno de los temas de la encuesta, el de la revocación de mandato, registró otra caída importante en la calificación del presidente, como podemos ver aquí. Por cierto, esta encuesta se realizó antes de que se desatara el escándalo de la Casa Morena, como le han llamado, a la casa que habitó el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, y su esposa Caroline Adams, que fuera cabildera de empresas petroleras como Baker Hughes, que de acuerdo a Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, se ha beneficiado enormemente en sus contratos con Pemex, luego de que el hijo del presidente ocupara esta casa. El caso es que la revelación de la casa ha golpeado fuertemente al presidente en su principal bandera de combate a la corrupción. También llamó la atención que López Obrador arremetiera contra la periodista Carmen Aristegui, que muchos considerarían era una de sus principales aliadas antes de llegar a la presidencia, acusándola ahora de haberlo engañado durante mucho tiempo y de publicar reportajes calumniosos. Solo le faltó acusarla de neoliberal. La reportera contestó que le parecía lamentable que el presidente use el poder político que tiene para destruir reputaciones, señalando los continuos ataques que ha hecho López Obrador a la prensa crítica. Veo que la semana fue muy mala para el presidente, que está logrando echarse encima a toda la prensa luego de los terribles asesinatos de varios periodistas y la falta de empatía por parte de López Obrador, lo que desde mi perspectiva confirma que el presidente está perdiendo la iniciativa en la narrativa nacional y está comenzando a reaccionar, fiel a su estilo, eso sí, pero de una forma que le será poco afortunada, ya que su poder va a ir menguando conforme pase el tiempo y se está quedando sin aliados, y los contrapesos naturales del poder, especialmente al interior de su movimiento, comienzan a ganar fuerza. Por cierto, me llama mucho la atención la estridente ausencia del secretario de Hacienda, que de verdad permanece escondido de los medios de una forma que no es nada usual, sobre todo ahora para comentar y tal vez contrarrestar las percepciones cada vez más generalizadas de que la economía está en una situación muy mala. ¿Será que el señor Ramírez de la O ya se está arrepintiendo de haber aceptado el cargo y anda buscando una salida decorosa? Ya veremos. En Estados Unidos, por otro lado, el reporte de empleo del mes de enero resultó mucho más fuerte a lo previsto, con una creación de 467,000 empleos no agrícolas, que superó por mucho la expectativa de 150,000, y con las cifras de diciembre revisándose fuertemente al alza, de 199,000 reportadas originalmente a 510,000. Con estos resultados, el mercado laboral comienza con gran fuerza el año, lo que generó preocupación en los mercados, ya que esto da luz verde a la Reserva Federal para comenzar con su ciclo de alza en tasas de interés de referencia en el mes de marzo y para seguir corrigiendo su postura monetaria en el resto del año. La semana pasada comentábamos la acumulación de inventarios que se registró en las cifras del PIB del cuarto trimestre. Pues en la semana me llamó la atención este artículo de Bloomberg en el que el autor refiere que a pesar del sorprendente incremento en los inventarios, estos se mantienen en niveles, en muchos casos, muy bajos y mínimos respecto a lo que es usual, lo que representa malas noticias para la inflación, ya que en la medida en que se van rehaciendo estos inventarios habrá presiones en los precios, lo que empujará a los bancos centrales a actuar con mayor determinación en sus políticas monetarias. Veo que los mercados aún no están descontando una actuación como la que se menciona por parte de los bancos centrales y por lo mismo pudieran estar sujetos a episodios de volatilidad elevada en las próximas semanas. Habrá que estar muy atentos. En Europa se registró una fuerte sorpresa al alza en la inflación, que alcanzó un nivel récord para la eurozona de 5.1% anual, como vemos en esta gráfica de Bloomberg, cuando los mercados anticipaban que bajaría a 4.4% anual y ningún analista esperaba un incremento. El Banco Central Europeo, que había estado muy reticente a comenzar a señalar un cambio en su postura monetaria, cambió su tono de forma que fue percibida claramente por los mercados, ya que la presidenta Christine Lagarde no quiso repetir su comentario de la ocasión anterior, que un incremento en la tasa este año parecía muy poco probable. Ahora se anticipa que este mismo año podrían tener que comenzar a subir su tasa de referencia para contrarrestar una inflación
que no está comportándose como se esperaba. También el Banco de Inglaterra está ya en acción y subió su tasa de interés de referencia a 25 puntos base, tal como esperaban los mercados, con todos sus miembros de acuerdo en subir la tasa, aunque 4 de los 9 miembros votaron por un aumento de 50 puntos en lugar de 25. También decidieron por unanimidad comenzar a reducir su programa de compra de activos. En América, el Banco de Brasil subió 150 puntos base su tasa de interés de referencia, que llegó a 10.75%, pero dejó ver un incremento menor en su siguiente decisión de política monetaria. Para la siguiente semana tenemos poca pero muy importante información destacando en México. Por un lado, la inflación del mes de enero y el miércoles la inflación y acto seguido la decisión de política monetaria de Banco de México, que en esta ocasión tiene una relevancia especial al ser la primera de la nueva gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. Los mercados y los analistas estaremos muy atentos al mensaje de Banjico y la mayoría de los analistas anticipa un aumento de 50 puntos base, aunque una minoría todavía prevé 25 puntos base de aumento. En mi opinión, el incremento de 50 puntos base es lo más probable, pero creo que no habría que descartar incluso un aumento de 75 puntos base, que por cierto le serviría a Banjico para dar una señal contundente de firmeza ante un entorno monetario global que está cambiando rápidamente y una inflación que está más enraizada de lo que sería deseable, y tal vez dejando la puerta abierta y sus opciones para hacer una pausa o apretar dependiendo de cómo vayan cambiando las circunstancias. El viernes tendremos las cifras de la producción industrial de noviembre, que nos permitirá ver cómo vienen las diferentes ramas de esta actividad. En Estados Unidos destaca la inflación del mes de enero, que marcará la pauta para las próximas decisiones de la Reserva Federal. Para la sección Da Vinci, les dejo con una reflexión de este maravilloso libro de Charles Van Doren, Breve Historia del Saber. La historia universal, que trata no tanto de los hechos protagonizados por individuos o naciones, sino de los logros y fracasos de la especie como un todo, no es otra cosa que un largo relato que explica cómo ha crecido y cambiado el conocimiento de la humanidad a lo largo de los siglos. El conocimiento es lo que nos permite progresar en los objetivos que valen la pena y debe ser algo que valoremos, tanto en lo personal como a nivel de la humanidad. Y con esto concluimos este programa número 251, que espero les haya resultado útil y de valor para todos los suscriptores. Una vez que el programa se libere en 2 semanas, a los que no son suscriptores todavía les invito a que se suscriban viendo el video con la explicación, cuya liga está en la descripción del programa, y que si el comentario les gustó, entonces le den like, lo compartan entre aquellos a los que puede serles de utilidad, y si tienen algún comentario o sugerencia, que lo pongan en las redes sociales donde subo el video. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.